Noticentro 1, CMI. Alcaldesa de Bogotá reclama a jueces por impunidad en casos de robos en la capital. Caen 2 bandas del multicrimen en Bogotá. Se agudiza emergencia por lluvias en el país. 1.300 familias afectadas en Zaragoza, Antioquia, y 20 viviendas destruidas por desbordamiento del río Dagua en el Valle. La amenaza contra concejal de Barranquilla por miembro del Clan del Golfo. Búsqueda del niño Maximiliano. Madre entrega pistas y policía judicial avanza en investigación. 100 millones de pesos por alias Patti y alias Colorado, los 2 más buscados en Cartagena. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a culpar a los jueces por los casos de impunidad frente a los delitos de hurto en la capital. Más de 6.358 capturados, de ellos 4.000 quedan libres. Luisa Fernández tiene los detalles. Luisa, buenos días. Hola Luisa, muy buenos días. Aseguró la mandataria que 8 de cada 10 capturados en la capital del país son dejados en libertad en medio del proceso judicial. Una crítica más que realiza la alcaldesa para también hablar de la impunidad y la reincidencia de varios delincuentes en la capital del país en temas de delitos por hurtos o atracos que se han registrado en la ciudad en los últimos días y que son los que aumentan la percepción de inseguridad de los ciudadanos. Una de sus tantas frases polémicas fue la siguiente: mientras los jueces entiendan que hurtar o robar no es un deporte sino un delito, vamos también a presentar estos índices de inseguridad que se están registrando en la capital del país desde hace varios meses. Y es que, por ejemplo, en la capital el hurto a personas ha aumentado en un 16% y el hurto a celulares tampoco da tregua porque ha aumentado en un 13%. Escuchemos precisamente lo que le dice la alcaldesa a los jueces de la República y al mismo gobierno nacional. No más excusas. Si el problema es la ley, que tramiten la ley con la misma o más prevalencia y prioridad que le dan a ver cómo negocian con el angelito Iván Márquez. ¿Por qué con esa misma urgencia no se ha tramitado la ley que se necesite para que el atraco de verdad tenga cárcel? Para que haya justicia restaurativa con segundas oportunidades, pero con eficacia. ¿Eso sí no les parece importante? Nosotros hemos asumido, inclusive en un trabajo articulado, capacitar a nuestra policía de vigilancia. Fiscales de las URIs las capacitan para que mejoremos en todo esto y tengamos también una buena relación con nuestros jueces. Luisa, y es que para que nos hagamos una idea, cerca de 100.000 personas han sido víctimas de hurto en la capital del país. De esos casos, el 80% de los señalados fueron dejados en libertad con el argumento de que cometieron delitos que tienen una menor cuantía. ¿Qué significa eso? Que son delitos que no afectan en sí, que no afectan demasiado todos los procesos de sociedad y de convivencia y que pueden ser sancionados con algunas multas, poco tiempo en prisión o incluso prisión domiciliaria. Uno de los ejemplos de la alcaldesa fue el caso de alias Frozen, quien ha sido capturado cerca de 11 veces en la capital del país y que solo hasta la número 11 fue enviado a prisión. Cambiamos de tema, pero seguimos con seguridad porque en medio de esa rueda de prensa la alcaldesa Claudia López también habló sobre la desarticulación de 2 bandas dedicadas al multicrimen en la capital del país y que están compuestas por venezolanos y por colombianos. 8 integrantes en total de las bandas Los Verdugos y Los Fénix fueron capturados y enviados a prisión por delitos principalmente ubicados en temas de homicidio y en temas de narcotráfico. Si bien en enero, por ejemplo, había habido 2 personas asesinadas en Rafael Uribe. En el 2021, el año pasado, también otra. Luego en febrero tuvimos otra persona asesinada en Usme. O sea, en Rafael Uribe habían ocurrido 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los 9 homicidios que estamos esclareciendo. De verdad tenían azotada a esa localidad.
Y es que precisamente, Luisa, en el suroriente de la capital del país, pues están estas bandas delincuenciales que fueron desarticuladas, incluso muchas otras con las que se disputan los territorios para las rutas del narcotráfico aquí en la capital. Vamos a hablar también de las capturas de los 3 delincuentes que esta semana se viralizaron a través de un video por redes sociales en donde aparecen sobre la avenida Boyacá con calle 13, rompen los vidrios de algunos vehículos y le hurtan sus pertenencias a 2 de los conductores que estaban en ese trancón precisamente. Y es que en las últimas horas en la localidad de Kennedy fueron capturados en flagrancia, cometiendo otro hurto también a conductores de la capital del país. Los capturamos en flagrancia, cometiendo otro robo, ¿no? Y en este caso, fíjense que tal vez es la combinación de mucha difusión mediática, una acción muy rápida, mucha colaboración ciudadana, al fin logramos que les dieran inmediatamente medida de cárcel intramural. Luisa, a las 12 del mediodía todos los detalles en materia de inseguridad, de estos temas de los que habló la alcaldesa Claudia López en horas de la mañana. Nos vemos más adelante. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Y se agudiza la emergencia por lluvias en varias regiones del país. En Zaragoza, Antioquia, hay más de 1.300 familias afectadas por las inundaciones. Hernán Muñoz, ¿qué ayudas están recibiendo? Muy buenos días. Luisa, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. Ya comenzaron a llegar las ayudas al municipio de Zaragoza, ubicado en el Bajo Cauca antioqueño, como enseres y alimentación. Son alrededor de 1.350 familias afectadas por el desbordamiento del río Nechí en esta zona del Bajo Cauca antioqueño. Un dron evidenció la magnitud de la emergencia que en este momento tiene afectado los barrios El Malecón, El Puerto, Calle Nueva y La Vega. En este momento una comisión de la Oficina de Gestión del Riesgo de Antioquia se dirige hacia la zona que tiene afectado también otro municipio que se llama El Bagre, también muy sonado por estos días y que se ha visto gravemente afectado por las fuertes lluvias. Y mucha atención porque la Gobernación de Antioquia emitió una alerta por el incremento de las lluvias que se han originado en el centro y en el sur del país. Comenzó a la medianoche y se va a extender hasta el próximo 30 de octubre. También podría afectar algunas poblaciones ribereñas como el río Cauca, el río Magdalena y el río Atrato. También el IDEAN le ha pedido a los municipios que se encuentran muy cerca de los ríos tener mucha atención especial por esta onda tropical que podría afectar la región Caribe. Y en Noticentro 1 CMI seguimos con los ojos puestos en la búsqueda de Maximiliano Tavares Caro, el niño de 6 años desaparecido en el municipio de Segovia, en Antioquia. Esta madrugada nos han confirmado que las 6 personas que fueron enviadas a la cárcel y señaladas de conformar una secta satánica ya están comenzando a ser trasladadas hacia algunos centros de detención fuera del departamento de Antioquia. Mientras tanto, su madre hoy rendirá indagatoria porque va, según la información que nos ha entregado la defensa, a revelar la ubicación exacta donde estaría el cuerpo del menor. Una comisión de policía judicial se dirige hacia la zona y hoy hay varios pronunciamientos. El Departamento de Policía de Antioquia ha dicho que envió una comisión de policía hacia la zona, muy extensa, muy compleja en orden público para buscarlo, pero también se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo rechazando no solamente lo que ha ocurrido con el niño, que todavía no se cierra este lamentable capítulo, sino esta otra información lamentable que les vamos a contar. En el municipio de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá, un bebé de 13 meses fue hallado muerto. Ya se lo habíamos contado hace un par de días, pero en las últimas horas Medicina Legal confirmó que sí fue asesinado y su padrastro fue capturado como el presunto responsable. En las últimas horas las autoridades han confirmado que el niño sufrió severos golpes, tenía una fractura en un brazo y al parecer la causa final de su muerte fue por asfixia mecánica. Se ha pronunciado además el alcalde del municipio de La Estrella y en contados minutos iniciará una rueda de prensa en la Policía Metropolitana donde se entregará más detalles de esta audiencia preliminar que ya concluyó. Informaciones que estaremos ampliando más adelante. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Así es, Hernán, muchísimas gracias. Y al menos 20 viviendas destruidas y 500 familias damnificadas deja el desbordamiento del río Dagua en el Valle. Hay alerta roja también en 19 municipios. Sebastián Bedoya con el informe. Sebastián, muy buenos días.
Luisa, televidentes, muy buenos días. También es crítica la situación en el municipio de Dagua por la destrucción de varios puentes que mantienen incomunicados a los corregimientos. Varias familias se encuentran sin los servicios de agua y energía luego de esta emergencia por la creciente súbita del río Dagua, que arrasó con 20 viviendas. Los damnificados están pidiendo ayudas humanitarias. Las autoridades regionales han solicitado intervención de la dirección de la Unidad Nacional para la Atención al Riesgo para que brinden ayudas humanitarias y permitan reforzar los planes de atención a estas personas que resultaron afectadas y damnificadas por la situación de las emergencias invernales aquí en el departamento del Valle. Adicional a eso, la vía Cali-Buenaventura en el sector de Lobo Guerrero también se vio afectada. Hay paso restringido debido a la magnitud de estos daños y piden paciencia a todos los conductores que crucen sobre esta zona. 19 municipios en alerta roja, otros 10 con alerta naranja, 6 con alerta amarilla, y una de las zonas también más afectadas es Buenaventura, porque el desbordamiento de varios ríos afectó al menos unas 4.500 familias. En otras noticias, esta vez en el municipio de Jamundí, en la zona residencial, se llevaron un tremendo susto por la aparición de las babillas que ustedes observarán en pantalla. Le han solicitado a las autoridades ambientales tomar las medidas respectivas para evitar cualquier tragedia. A su vez, los funcionarios, cuando visitaron estos sitios, no encontraron a los animales y pidieron dar aviso a las autoridades ambientales cuando las ubiquen para ellos reaccionar de manera inmediata y no acercarse, por supuesto, a estos animales. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Habla concejal amenazado por el Clan del Golfo. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Barranquilla, un concejal fue amenazado por un integrante del Clan del Golfo en plena sesión del Consejo. Jorge Castro nos amplía la información. Jorge, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Es un hecho inusual, pero que refleja la magnitud de lo que es el tema de la extorsión y las intimidaciones de bandas criminales a la ciudadanía de Barranquilla, a comerciantes, a personas del común, a pequeños tenderos, a grandes empresarios, un fenómeno que se ha generalizado en Barranquilla y el área metropolitana. Concejal José Troya, ¿en qué circunstancias, cómo fue el momento en que usted está en plena sesión de la Comisión Tercera del Consejo y recibe la llamada? Buen día. Bueno, muy buen día. Inicialmente llaman a mi hijo, un muchacho de 19 años, universitario, a extorsionarlo, solicitándole 5 millones de pesos. Aparentemente el Clan del Golfo, así se hacían llamar, para un tema de compra de municiones. Lo amenazan de atentar contra su vida. Él lo primero que hace es que me llama y yo le digo, hombre, dale el teléfono, que me llamen a mí. Coincidió la llamada en que estábamos en sesión de la plenaria, en sesión de la Comisión Tercera, en debate de control político, y yo tenía el micrófono abierto. Lógico está, aproveché para hacer la denuncia pública y esto nos pone a reflexionar. Hoy esto se evidencia en razón que yo ocupo una dignidad, soy concejal de Barranquilla, pero hay muchas personas en Barranquilla que sufren de este flagelo, que no tienen la misma posibilidad, y ahí es donde tiene que estar más beligerante la fuerza pública para atender este fenómeno. Concejal, se reunió usted con el comandante de la policía anoche en su residencia. ¿Qué le dijo la policía? ¿Cuál es el origen de la llamada? El coronel Jorge Urquijo me comentó que hicieron los rastreos correspondientes a la llamada y que las llamadas son de origen carcelario. ¿De qué cárcel? Eso no me lo comentó, porque ellos tienen necesariamente que solicitar unas órdenes judiciales para nuevamente hacer allanamientos, que son controles que no hace el Instituto Nacional Penitenciario como debería hacerse. Muchas gracias al concejal José Troya. Otros concejales de la capital del Atlántico que también pues tienen en su actividad diaria otras actividades como comerciantes, también han señalado y han reseñado ante las autoridades que igualmente han recibido amenazas. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Y en Cartagena ofrecen 100 millones de pesos de recompensa por información sobre los 2 delincuentes más buscados, alias Patipati y alias Colorado. Tatiana Rodríguez con el informe. Tatiana, muy buenos días.
Luisa, televidentes, muy buenos días. Así es, son dos carteles los que ha sacado en las últimas horas la Policía Metropolitana de Cartagena. El primero, que encabeza este delincuente alias Pati Pati, que hace parte de el cabecilla de cometer los homicidios en la capital de Bolívar y por el cual las autoridades están ofreciendo una recompensa de 100 millones de pesos. En este cartel hay dos delincuentes más que buscan las autoridades. El otro cartel lo encabezan 14 personas. Estos que serían los coordinadores de los homicidios en la capital de Bolívar y por quienes la Policía Metropolitana está ofreciendo una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quien brinde información. La Policía Metropolitana ha enviado un mensaje a la comunidad para que pueda brindar información si conoce el paradero de alguna de estas personas bajo total reserva, comunicarse a través de las líneas directas de la Metropolitana de Cartagena o a través de correo electrónico. Durante lo corrido de este año son más de 200 homicidios los que se han cometido en Cartagena y 119 personas han sido capturadas por este delito. Y cambiando de tema, se lleva a cabo el evento Góndola 2022 que lidera Fenalco. Aquí se han entregado las cifras de todo el sector retail, los robos que se han cometido que se cometieron durante el año 2021. Se ha manifestado el presidente de Fenalco que a raíz de estos robos hormigas, como se denominan, se han tenido unas pérdidas superiores a los 212 mil millones de pesos, 10 mil millones más que el año anterior. Los productos que más se están robando, se roba la gente, señalan que son golosinas, gaseosas, atunes y enlatados en general. También se ha evidenciado durante la investigación que se hizo que las personas también se están robando los granos y también las carnes frías. ¿Cuáles son estas modalidades? Pues la gente utiliza coches con bebés falsos y también barrigas falsas para poder llevarse los alimentos o los productos que se roban desde las cadenas de supermercados. Nosotros más adelante tendremos la ampliación de estas noticias. Así es, Tatiana, gracias. Y con el nombre de Casa Búho, Bucaramanga puso en funcionamiento el primer hogar nocturno para niños vulnerables. ¿Cómo es la historia y quién la patrocina? Ana Mercedes Ariza, buenos días. Hola compañeros televidentes, cordial saludo. Pues este es un proyecto que patrocinan todos los habitantes de Bucaramanga con el pago de sus impuestos. Pero dejemos que sea el alcalde de la ciudad, el doctor Juan Carlos Cárdenas, quien nos explique, alcalde, buenos días, ¿qué es este proyecto de Casa Búho? Casa Búho es un lugar de amor para los niños y niñas de Bucaramanga en condiciones de vulnerabilidad. Son aquellos que están en Sisbén A y B, para los papás que tienen que trabajar en la noche. Este va a ser un servicio que va a operar de lunes a sábado 24 horas al día y no tiene ningún costo para esta población de la ciudad con los impuestos de los bumangueses. ¿Cómo se llega a él? ¿Cómo se accede? ¿Cuántos niños en total? Este va a ser un servicio inicialmente para 160 niños y niñas de la ciudad. Es la primera sede que vamos a tener en la ciudad de Bucaramanga, esperamos poder seguir avanzando, pero lo más importante, los niños y niñas en Bucaramanga van a ser amados, van a ser protegidos para que sean los mejores ciudadanos en la próxima década en Bucaramanga. ¿Allí les van a dar qué? Usted decía las 1000 horas es claro. El servicio que vamos a prestar, estimulación temprana, van a contar con juegos, con libros para leer, van a tener profesionales que van a estar acompañándolos permanentemente, van a tener camitas para que puedan descansar y también van a contar con alimentación para que puedan crecer sanos y fuertes, sin ninguna duda, con el mejor cariño en la ciudad de Bucaramanga. ¿Quiénes se benefician? ¿Qué población? ¿Y eso de la monitoreo cómo es? Vamos a contar con un sistema de cámaras, circuito cerrado, de manera que sus papás y sus mamás en sus horas de trabajo puedan estar observando en qué condiciones, si está durmiendo el bebé, si están jugando, si están en zona de alimentación, todo para que puedan estar absolutamente tranquilos y también se desarrollen en sus actividades profesionales de la mejor manera para que puedan llevar los recursos a sus casas. Muchísimas gracias al alcalde de la ciudad y más detalles de este lindo sueño para unos padres noctámbulos. La economía de Estados Unidos retomó la senda del crecimiento tras contraerse durante los 2 primeros trimestres de 2022, con un repunte más fuerte de lo previsto, que aleja el fantasma de la recesión en la economía más grande del mundo y da un respiro al presidente Joe Biden de cara a las elecciones de medio término.
Durante los 3 meses de julio a septiembre, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos creció un 2,6% a tasa anualizada, según la estimación revelada por el Departamento de Comercio, lo que quiere decir que la economía más grande del mundo retomó la senda del crecimiento tras contraerse durante los primeros trimestres de 2022, en los que el PIB estadounidense se contrajo un 1,6% y luego un 0,6%. De hecho, este repunte es más fuerte de lo previsto por los expertos y la cifra alejó un poco el fantasma de la recesión, mientras da un respiro al presidente Joe Biden de cara a las elecciones de medio término, en las que él y su partido demócrata podrían ser duramente castigados por los votantes. Cuando la inflación está en su nivel más alto en 40 años y reduce el poder adquisitivo de los hogares, mientras la respuesta de la Reserva Federal ante la subida de precios es frenar la economía subiendo las tasas de interés que hacen que los préstamos ahora cuesten mucho más que antes, lo que representa menos consumo y menos inversión que deberían permitir enfriar una economía recalentada. Y después de 4 aumentos este año, hay fuerte expectativa por si la Fed continuará con la subida de los tipos en su reunión de la próxima semana. El Banco Central Europeo volvió a subir las tasas en 0,75 puntos para dejarlas en su mayor nivel desde 2009, con el objetivo de hacer frente a la inflación en la zona del euro y pese a los temores de un empeoramiento de las perspectivas económicas. En su tercer aumento consecutivo de los tipos en 2022, el Banco Central Europeo volvió a encarecer el precio del dinero al tiempo que reveló nuevas condiciones para los bancos de la zona euro. La autoridad monetaria elevó en 0,75 puntos las tasas, dejándolas en un rango entre 1,5 y 2,25%, el mayor nivel desde 2009, apenas un año después de la gran crisis financiera. Esto con el objetivo de responder a la disparada de la inflación cuando el aumento de los precios en la eurozona rozó el 10% interanual en septiembre, 5 veces más que el objetivo de un 2%. El emisor europeo también anunció que va a endurecer las condiciones para otorgar préstamos a una tasa muy ventajosa para los bancos, mientras su presidenta, Christine Lagarde, no descartó nuevas alzas en las próximas reuniones, asegurando que todavía hay un camino por recorrer, mostrándose pesimista con la evolución económica de la zona euro debido a la crisis energética e incluso no descartó un aumento del desempleo. Estados Unidos probó con éxito el desarrollo de armas hipersónicas tras las amenazas nucleares de Rusia. El ejército estadounidense llevó a cabo un ensayo para poner a prueba su capacidad para desarrollar armas hipersónicas ante la creciente amenaza de Rusia, que puso en marcha una serie de ejercicios de sus fuerzas de disuasión nuclear. La Marina y el Ejército de Estados Unidos despegaron un cohete desde una plataforma de lanzamiento junto al mar en Virginia para probar casi una docena de experimentos. Se trata del segundo ensayo llevado a cabo con la vista puesta en ampliar las capacidades armamentísticas del país norteamericano en tierra y mar. El primero se hizo en octubre de 2021. El ejército y la armada aceleran sus estrategias en momentos en los que Moscú continúa atacando a su protegido Ucrania. Desde el Kremlin lanzaron al menos 6 ataques con drones kamikaze en la región de Kiev, utilizando los artefactos presuntamente comprados a Irán. Rusia ajustó más su política anti-gay y prohibirá toda difusión de películas, libros y series LGBTI. La Cámara Baja de Rusia aprobó por unanimidad un proyecto de ley que prohíbe la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales, conocida como Ley Anti-LGBTI. Las enmiendas pretenden introducir un mecanismo que restringe el acceso de los niños a la información homosexual en servicios de pago. Las multas por propaganda homosexual pueden ascender a más de $80.000. La Agencia Internacional de Energía prevé un pico mundial de emisiones globales de gases de efecto invernadero vinculadas a la energía en 2025. Según la agencia, la crisis mundial de la energía, desencadenada por la invasión rusa de Ucrania, provoca cambios profundos y a largo plazo que tienen el potencial de acelerar la transición hacia un sistema energético más sostenible y seguro. Alemania legalizará el cannabis recreativo. El gobierno de Olaf Scholz acordó un marco legal para la legalización del cannabis recreativo para los adultos. Con esta iniciativa, el país europeo espera garantizar la protección de la salud y frenar el crimen organizado y el mercado ilegal. Pero la reforma tendrá primero que ser aprobada por la Comisión Europea.
Y en video quedó registrado el pánico que sintieron los pasajeros de un vuelo de LATAM que cubría la ruta Santiago de Chile a Asunción mientras que atravesaban una tormenta. El vuelo que debía aterrizar en la capital paraguaya se desvió y finalmente aterrizó en Foz de Iguazú para llegar a Asunción. En la grabación se alcanzan a escuchar los gritos de las personas que se encontraban a bordo del avión. En un comunicado, la aerolínea manifestó que los pasajeros y la tripulación se encuentran bien. Alcaldesa de Bogotá reclama a jueces por impunidad en casos de robos en la capital. Caen 2 bandas del multicrimen en Bogotá. Se agudiza emergencia por lluvias en el país. 1.300 familias afectadas en Zaragoza, Antioquia, y 20 viviendas destruidas por desbordamiento del río Dagua en el Valle. La amenaza contra concejal de Barranquilla por miembro del Clan del Golfo. Búsqueda del niño Maximiliano. Madre entrega pistas y policía judicial avanza en investigación. 100 millones de pesos por alias Patti y alias Colorado, los 2 más buscados en Cartagena. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a culpar a los jueces por los casos de impunidad frente a los delitos de hurto en la capital. Más de 6.358 capturados, más de 4.000 quedan libres. Luisa Fernández tiene los detalles. Luisa. Hola Luisa, así es. Aseguró también la alcaldesa Claudia López que los jueces deberían dejar de ver los hurtos que se cometen en la capital como un deporte y realmente juzgarlos como lo que son, delitos. Aquí estamos maniatados. Nosotros no administramos a los jueces son, y está bien que sean, una rama independiente, pero tiene que ser la rama de la justicia, no la rama de la impunidad. Porque de lo contrario no vamos a salir de este desafío que tenemos en esa materia. Una nueva crítica realizó la alcaldesa Claudia López al sistema judicial. Aseguró que mientras los jueces dejen en libertad a delincuentes señalados por delitos de menor cuantía, la inseguridad persistirá. Por ejemplo, en Bogotá el hurto de celulares aumentó en un 13% y el hurto a personas 16%. ¿Por qué los jueces sistemáticamente dejan libres a los ladrones? 8 de cada 10 quedan libres. Entonces esa rueda suelta, ese eslabón perdido, que es la injusticia y la impunidad, pues tienen que corregirlo los que tienen la posibilidad de hacerlo, el ministro de Justicia, el presidente de la República o el Congreso si es que creen que falta una ley. Nosotros hemos asumido, inclusive en un trabajo articulado, capacitar a nuestra policía de vigilancia. Fiscales de las URIs las capacitan para que mejoremos en todo esto y tengamos también una buena relación con nuestros jueces. La próxima semana la mandataria asistirá a una reunión en el Congreso de la República para reiterar sus críticas en los procesos judiciales contra atracadores. No más excusas. Si el problema es la ley, que tramiten la ley. Con la misma o más prevalencia y prioridad que le dan a ver cómo negocian con el angelito Iván Márquez. ¿Por qué con esa misma urgencia no se ha tramitado la ley que se necesite para que el atraco de verdad tenga cárcel? Para que haya justicia restaurativa con segundas oportunidades, pero con eficacia. ¿Eso sí no les parece importante? Este año cerca de 100.000 personas han sido víctimas de hurto en la capital. Y estos mensajes a los jueces de la República se dieron en medio de unas declaraciones en la entrega de un balance contra las bandas multicrimen en la ciudad. Y es que en las últimas horas, en medio de varios operativos, cayeron 8 integrantes de las reconocidas bandas de los Fénix y también lo que ahora se conoce como los Verdugos. Cayeron 8 delincuentes de las bandas multicrimen Los Verdugos y Fénix, dedicadas al narcotráfico y sicariatos en Bogotá. Algunas de las que se disputan los territorios con reconocidas bandas como el Tren de Aragua. Si bien en enero, por ejemplo, había habido 2 personas asesinadas en Rafael Uribe. En el 2021, el año pasado, también otra. Luego en febrero tuvimos otra persona asesinada en Usme. O sea, en Rafael Uribe habían ocurrido 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los 9 homicidios que estamos esclareciendo. De verdad tenían azotada a esa localidad.
En Bogotá hay 11 bandas transnacionales. Este año las autoridades han desarticulado 4. No solo estamos detrás de judicializar a estas personas e imputarles el concierto y el homicidio, para la tranquilidad de los ciudadanos, rompiendo ese dogma de control territorial que tienen estos criminales. Vamos detrás del dinero. Todos estos bienes van a entrar en extinción de dominio, como le hemos entrado a la extinción de dominio de las diferentes organizaciones criminales. Les hemos dado este dato muy importante. Queridos periodistas, para Bogotá, más de 600.000 millones de pesos en operaciones contra toda esta criminalidad. En los operativos cayó alias Lady, la jefe de la banda Satanás, encargada de torturar y ocultar los cuerpos de sus víctimas en bolsas. Y es que en Bogotá más de 20 embolsados, como mal llamamos a las personas que han sido víctimas de homicidio y terminan envueltas en bolsas plásticas en varios sectores de la ciudad. Con la captura de alias Lady, pues esclarecen algunos de esos más de 20 casos que se han presentado. Desde el occidente de la ciudad, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Se agudiza la emergencia por lluvias en varias regiones del país. En Zaragoza, Antioquia, hay más de 1.300 familias afectadas por las inundaciones. Hernán Muñoz nos amplía la información. Hernán, buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. 4 barrios afectados, la zona urbana con complicaciones muy complejas. Las autoridades en este momento ya se dirigen para entregar las ayudas humanitarias. Este es el panorama. Las calles de algunos barrios se convirtieron en peligrosos caudales. Desde el aire, un dron registró la magnitud del desbordamiento del río Nechí en el municipio de Zaragoza. Las zonas más afectadas son el Malecón, el Puerto, Calle Nueva y La Vega. La gobernación emitió una alerta por posibles crecientes en varias comunidades. Estamos hablando entonces de unas crecientes del río Cauca, del río Magdalena, del río Atrato, por lo cual se genera esta alerta para los municipios ribereños de estos ríos y de sus afluentes. Es así como en este momento se presentan inundaciones asociadas a crecientes del río Nechí en municipios como Zaragoza y El Bagre. La alerta fue emitida por las fuertes lluvias en el centro y el sur del país y se extenderá hasta el próximo 30 de octubre. Según el IDEAN, este fin de semana podrían registrarse altas precipitaciones en algunas subregiones del departamento, producto de la onda tropical que podría formarse en el Mar Caribe. Noticentro 1 CMI conoció que la mamá de Maximiliano rendirá indagatoria para confesar la vereda exacta donde estaría el cuerpo del niño. Noticentro 1 CMI conoció que la mamá de Maximiliano confesó el nombre de la vereda de Segovia, donde presuntamente estaría el cuerpo del niño quien fue desaparecido durante un ritual satánico. Sin embargo, en las próximas horas la mujer rendirá una indagatoria formal de las supuestas coordenadas. Y ahora enterarnos de que los niños están siendo utilizados presuntamente para temas satánicos, para temas sexuales, para temas de utilización y delinquir con ellos es lamentable. La defensora del pueblo regional, Yuseli Rincón, rechazó la desaparición del niño y le hizo un llamado a las autoridades para que continúe la búsqueda del menor. Porque es el colmo que los niños, niñas y adolescentes del territorio colombiano, que tienen un interés superior del Estado, se vean sometidos a actos tan atroces, tan inhumanos y tan violentos como lo que ha sucedido presuntamente con Maximiliano. Un equipo de policía judicial continúa en el municipio reuniendo pruebas que permitan ubicar al niño de 6 años. Y conocimos información importante en este caso de Los Carneros, la supuesta red satánica que desapareció al niño de 6 años. Conocimos que la defensa apeló a la decisión de la Fiscalía y esta mañana ya comenzaron a ser trasladados hacia algunos centros de detención algunas de estas personas implicadas. La Fiscalía está pidiendo que se haga por fuera del departamento de Antioquia. Sin embargo, en este momento avanza el caso y las autoridades le están pidiendo a la familia que confiese dónde estaría el niño. Y lamentablemente tenemos que seguir informando noticias desalentadoras que tienen que ver con la niñez de este país. En el municipio de La Estrella, en Antioquia, un bebé de 13 meses fue asesinado y su padrastro fue enviado a la cárcel como el principal sospechoso del crimen.
Mientras una familia despedía con dolor al niño de 13 meses que falleció en La Estrella, Antioquia, Medicina Legal descubrió que no se trató de un accidente. El menor fue asesinado y su padrastro, quien era el responsable de su cuidado, fue capturado como el principal sospechoso. El día de hoy se le dio medida intramural. Rechazamos contundentemente cualquier acto de violencia en contra de la niñez siderense y activamos para sus familiares toda la ruta de apoyo. Un comunicado emitido por la alcaldía reveló que el menor tenía varias heridas por golpes en su cuerpo, sufrió una fractura en un brazo y su muerte, al parecer, fue provocada por asfixia mecánica. Y hace pocos minutos la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que dice que el niño tenía signos de violencia en el rostro y la causa de su fallecimiento fue por sofocación. Información desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. Y al menos 20 viviendas destruidas y 500 familias damnificadas deja el desbordamiento del río Dagua en el Valle. Hay alerta roja en 19 municipios. Sebastián Bedoya con los detalles. Sebastián, buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Las autoridades regionales han solicitado intervención de la Unidad Nacional de Gestión al Riesgo para atender con ayudas humanitarias a los damnificados. Varias horas de terror vivieron los habitantes del municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, después de la creciente súbita de su río tutelar que amenazaba con llevarse todo a su paso. Algunas viviendas y cultivos quedaron destruidos. Más de 20 viviendas fueron arrasadas por completo en el sector de Lobo Guerrero y Viento La Mina. Tenemos 4 sectores o corregimientos en el municipio de Dagua completamente incomunicados por que el río arrasó los puentes. Son más de 100 familias las afectadas por las difíciles condiciones climáticas y que piden ayudas humanitarias. Todo, mira el agua por donde pasó. Un señor que nos daba trabajo por ahí en una playa cogiendo limones, se le llevó todo y nosotros estamos así. Ayudas humanitarias, tanto para los damnificados que lo perdieron todo, puede ser como en arriendos, comida. A 19 subió el número de municipios en alerta roja, 10 con naranja, y la calamidad pública fue declarada, especialmente en Buenaventura, por ser una de las áreas del departamento más impactadas por la lluvia. Como ustedes saben, y lo ha dicho Lidian, todo el andén pacífico está totalmente bajo lluvia y se ha crecido todos los ríos y está afectando a nuestras comunidades. La vía Cali-Buenaventura, tramo comprendido entre Puerto Dagua y Lobo Guerrero a la altura del Acerrío, también sufrió graves afectaciones y su paso es restringido. En Buenaventura hay más de 4.000 familias damnificadas por la creciente de los ríos y precisamente el 80% de los afluentes en el departamento tienen un mayor caudal y están siendo monitoreados de manera permanente. Finalizamos con el tremendo susto que se llevaron algunos habitantes de una zona residencial del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, luego de la aparición de una babilla merodeando por sus zonas verdes. Han pedido intervención de las autoridades ambientales, instituciones que han respondido, que han visitado estos sitios pero que no han ubicado a esos animales y piden dar un aviso más oportuno cuando tengan presencia y actuar de manera más rápida. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Ministra de Minas dice que está lista para responder a moción de censura en el Congreso. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Desde los diálogos vinculantes en Barranquilla, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró que está lista para responder a la moción de censura que avanza en el Congreso de la República. Jorge Castro nos amplía los detalles. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo que responderá ante el Congreso de la República la moción de censura que fue radicada en las últimas horas por los partidos Centro Democrático y Cambio Radical. Petición que fue radicada en las últimas horas en la Cámara de Representantes. Estamos respetando la democracia, entendemos que hay unas inquietudes y vamos a estar listas para ir al Congreso a responder lo que corresponda. ¿Cómo va a ser esa presentación ante el Congreso? ¿Qué se tiene pensado? No, en este momento simplemente estamos esperando a que haya un curso regular de esa moción de censura y en su momento, cuando ya nos citen, estaremos listos para responder a lo que corresponda, sí señor.
La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, asiste aquí en Barranquilla exactamente al Colegio Americano en la capital del Atlántico, a los llamados prediálogos regionales, que es la parte preliminar de los diálogos regionales que se darán aquí en la ciudad de Barranquilla el próximo sábado, encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro. En otras noticias, un hecho inédito que se dio dentro de las acciones de la delincuencia y extorsionando a los barranquilleros. Nadie menos que un concejal de Barranquilla fue la víctima de los grupos de extorsión, aparentemente del Clan del Golfo, en plena sesión de esa corporación. ¿Qué me está diciendo? Fue un hecho sin precedentes. El concejal José Troya, de Cambio Radical, participaba de una sesión de la Comisión Tercera del Consejo de Barranquilla cuando recibió una llamada intimidatoria de quien se identificó solo como un comandante del Clan del Golfo que ya se había comunicado con su hijo. Inmediatamente me llamaron. Yo lo primero que le hice fue decirle, mire, yo soy concejal de Barranquilla, esta situación me toca colocarla en conocimiento de las autoridades. Allí fue cuando la persona se explayó a hacer todas las denuncias, todas las amenazas que hizo en contra de la integridad de mi hijo, de mi familia. Que me va a matar a mi hijo. Te lo mato. Pese a la advertencia del concejal, el supuesto integrante de la banda criminal lo siguió amenazando. Personas del Clan del Golfo están llamándome en estos momentos, supuestos personajes del Clan del Golfo. Le vamos a matar a todo su núcleo familiar, señor, que quede bien grabado. Le vamos a matar a todo su núcleo familiar si no lo saca acá de Galapa. Le vamos a acabar con todo su núcleo familiar. Así que brinden la fuerza pública para que lo saquen todos los hijueputas de acá para no matárselos a todos, porque le vamos a empezar con el hijo de él. ¿Le quedó claro, patrón? Tras los hechos, la policía le informó al político que la llamada se había hecho desde una cárcel. El IMPEC es una entidad que es ineficiente, ha sido incompetente, no es capaz de ejercer un control efectivo sobre los centros de reclusión y terminan entonces sindicados y condenados atormentando a las personas que se dedican al ejercicio de una actividad comercial. El origen de las amenazas al concejal estarían relacionadas con su actividad comercial en el municipio de Galapa, donde reside en el área metropolitana de Barranquilla. Y hoy se ha conocido que además del concejal José Troya, otros integrantes del Consejo de Barranquilla también igualmente han sido amenazados bajo presión de extorsión, todos en actividades como comerciantes o transportadores. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Una de las universidades presentes a lo largo del territorio colombiano es la Universidad Libre, la cual ha tenido un impresionante número de personas vinculadas a través de los 100 años que lleva operando y que hoy se encuentra en Cali, Pereira, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, El Socorro y Bogotá. El principal aporte que ha hecho la universidad en estas 10 décadas ha sido justamente el de abrir la conciencia de los jóvenes para que hubiera posibilidad de tener una libre investigación científica, una libertad de cátedra, un respeto por el otro y un respeto por el pluralismo y una valoración de las diferencias, cosa que hemos venido sosteniendo hasta la fecha y pretendemos seguir en ello. La reacreditación institucional de alta calidad multicampus por varios años más y sus propósitos de educar en libertad para la justicia y la paz generan un balance óptimo para el porvenir de la Universidad Libre. La universidad nació de un posconflicto, el de la Guerra de los 1000 días, adoptado como lema el de continuar educando en libertad para la justicia y para la paz. Si logramos desarrollar ese lema, creo que habremos cumplido con las exigencias del desarrollo del país. Hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI, y al regresar espere. Canciller confirma cuáles países acompañarán el proceso de paz. Ya volvemos.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. Desde la cumbre de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe CELAC, el canciller Álvaro Leiva dio nuevas revelaciones de los diálogos de paz. Gerardo Aristizábal tiene los detalles. Gerardo, buenas tardes. Hola, Rosa Fernanda, muy buenas tardes. Efectivamente, desde Buenos Aires, donde se reúnen los cancilleres de Latinoamérica y de Europa, el canciller Álvaro Leiva ha hecho una revelación. Dos países, uno europeo y uno americano, integran como países acompañantes el proceso de paz colombiano. Se trata de España y de Chile. Recordemos que el ofrecimiento de Pedro Sánchez, quien visitó al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, fue que estaba dispuesto a su gobierno participar en lo que decidiera el gobierno colombiano. Y lo mismo hizo Gabriel Boric, quien también visitó al presidente Gustavo Petro en una reunión de Estado que sostuvieron en la Casa de Nariño. El canciller Álvaro Leiva hizo esta revelación con los cancilleres de ambos países, de España y de Chile, a su lado. En esta reunión, las imágenes que ustedes pueden apreciar de los cancilleres de la CELAC y de Europa reunidos en Buenos Aires. Recordemos que el canciller Álvaro Leiva dijo también en la víspera que Cuba jugará un papel fundamental en el proceso de paz que se adelanta con la guerrilla del ELN, luego de que la comisión que estaba en la isla desde tiempos de Iván Duque regresó a territorio venezolano para luego ingresar a Colombia e ir a los campamentos para disponer cómo se van a adelantar los diálogos entre esa guerrilla, la insurgencia que queda en el país, y el gobierno de Gustavo Petro, que busca una paz total que ayer recibió un espaldarazo con la aprobación que hizo la Cámara de Representantes precisamente de la prórroga de la Ley 418, que es el marco jurídico mediante el cual el gobierno nacional puede negociar con los grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del ELN, que es un proceso de paz político, y el sometimiento que debe haber con bandas criminales y narcotraficantes, de acuerdo con lo que ha expresado precisamente el presidente Gustavo Petro. La noticia entonces la da el canciller Álvaro Leiva desde Buenos Aires. España y Chile ingresan a acompañar el proceso con la guerrilla del ELN. Continúe usted, Luisa Fernanda, con más noticias en Noticentro 1 CMI. Gerardo, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, la suerte de Loli. Y a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!